Su poder pudo más que mis límites. Yo no consentí, jamás se me hubiese pasado por la cabeza. Así comenzaba uno de los mensajes que la víctima de Manuel Monsalve compartió con la primera persona a quien acudió a pocas horas de vivir lo que hoy la Fiscalía investiga como violación, delito por el cual el ex subsecretario del Interior está en prisión preventiva. No intercambiábamos mensajes constantemente y tampoco lo vi fuera de las 2 veces. La primera me paralizó, la segunda me paralizó y fue la que me robó la vida. Fue en el mismo gabinete de la Subsecretaría del Interior donde la denunciante buscó ayuda por primera vez. Se trata de la persona de mayor confianza en su trabajo, a la que le pidió al menos escucharla. Me ubiqué en un escritorio cercano al de ella, de forma diagonal específicamente, y cuando se da cuenta que yo estaba ahí, se da vuelta y me pregunta si quiero salir a fumar. Yo le respondí que tenía mucho trabajo y que no podía, pero en eso se da vuelta y noto que se lleva la mano a la cara, como secándose una lágrima. Ahí asumí que estaba mal y le dije, sí, vamos a fumar. Ricardo Lillo, cientista político y parte del gabinete de la Subsecretaría del Interior, fue el primero en escuchar de la propia boca de la víctima lo que habría pasado entre ella y el ex subsecretario Monsalve entre la noche del 22 de septiembre y la madrugada del 23 del mismo mes, según se desprende de su declaración judicial, a la cual tuvo acceso reportajes Tele 13. Ahí salimos a la Plaza de la Constitución. Comenzó a relatar un poco de forma bien inconexa. Logré captar que había salido con alguien y que mientras tomaba el tercer pisco sour no recordaba nada más hasta el día siguiente. Y a la mañana siguiente había despertado con esa persona al lado. La declaración continúa con detalles que se deben omitir por resguardo y protección a la denunciante. Ese testimonio da cuenta que la funcionaria estaba plenamente consciente y muy afectada por haber sido víctima de violencia sexual. Yo le dije que estuviera tranquila, que ya había pasado y que no volvería a compartir más con esa persona, a lo que indicó que no se podía porque era alguien que siempre estaba. Pregunté si se trataba de alguien del gabinete y respondió que sí, pero que me sorprendería si sabía quién era. De acuerdo con el relato de Lillo a la Fiscalía, buscó consejo con una abogada del gabinete de la Subsecretaría para saber cómo ayudar a la víctima. Llegó a la conclusión que lo mejor era indicarle que acudiera al servicio médico legal. Todo esto todavía sin conocer el nombre del agresor sexual. Esa información llegaría solo horas después en un nuevo diálogo con la víctima, que tendría lugar a metros de la oficina de Monsalve, en la capilla del Palacio de la Moneda. Escuchó una voz mientras estábamos conversando. Ella pregunta si era Gustavo, haciendo alusión a Gustavo Herrera, quien es coordinador de producción y avanzada. Le digo que sí, y ella inmediatamente dice que no se trata de él, insinuando que es alguien de más arriba. Le pregunto si era Gabriel, me dice que no, con mala cara. Y la miré y le dije, ay no. Ahí la abracé y se puso a llorar, ya que la única opción que quedaba era Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior. Ese rol de contención de Lillo solo horas después del ataque sexual que se investiga fue mencionado también por el padre de la denunciante en su declaración judicial. Ella me comentó que a Ricardo Lillo le contó todo lo que le había sucedido, diciéndole que Manuel Monsalve la había violado. Agregó que ambos se pusieron a llorar, ya que a Ricardo le impactó esta situación, y me dijo igual que él le propuso que contara lo que le había ocurrido, y me parece que él le sugiere que le comentara a la ministra de la Mujer todo esto. Pero mi hija tenía mucho miedo por el poder que Manuel Monsalve tenía en el gobierno. Pocos días después surgió un nuevo testigo en el caso. Se trata de Luis Centeno, amigo del padre de la denunciante, quien tras enterarse de lo ocurrido, declaró ante la policía cómo tocaron puertas para pedir ayuda sin éxito. Este es un pasaje inédito de la investigación al que accedió Reportajes Tele 13. Concurrimos a 2 fundaciones. La primera, no recuerdo el nombre. Nos señaló que tenían hora para un mes más o menos. No le entregamos detalles, quizás por eso nos dieron hora para tan después. Y otra era una fundación del Ministerio del Interior, donde le explicamos a grandes rasgos el tema, sin dar nombre, solo que era una autoridad de la Subsecretaría y le dijeron que era incompatible. La declaración judicial de Ricardo Lillo recoge también cuál fue la dinámica dentro del gabinete, conforme más personas comenzaron a conocer esta sensible información. De su relato se desprende que el rol de contención y confidente inicial se quebró cuando él le cuestionó haber revelado su traumática experiencia a la hoy ex periodista de la Subsecretaría Ilse Sepúlveda.
Le manifesté que creía que era un error haberle contado a Ilse porque ella tenía un caso periodístico armado y estaba preocupada más de lo comunicacional que de ella como víctima. Ella me dice que veía que esto me estaba afectando mucho emocionalmente. Me dice que se iba a preocupar de que Ilse no me contactara más y que ella tampoco me molestaría más. Ilse Sepúlveda es una de los 11 funcionarias y funcionarios que supieron de la denuncia antes que fuera presentada en la Fiscalía. Es más, su participación en el caso quedó al descubierto cuando se apuntó hacia ella como quien llegó hasta el departamento de la víctima para advertirla que si se conocía la acusación, podría ser atropellada o hallada muerta. Lillo expone cuál fue la primera preocupación de la periodista poco después de conocer el relato de la denunciante. Me cuenta que ella sabía y me dice que este podría ser el escándalo político más grande y que ya se imaginaba los titulares y las bajadas y me pedía que escribiera mi relato. La declaración judicial de Ricardo Lillo continúa con detalles que dan cuenta de la desesperación de la denunciante por no saber qué ocurrió aquella madrugada. Según le contó, nunca perdió de vista los tragos que bebió durante su cena con el ex subsecretario en el restaurante Ají Seco Místico. Fue muy explícita en decir que ella no se borraba con esa cantidad de alcohol, que ya había ido antes a tomar ahí, pero que esta vez, al tomar 2 copas y media, no se acordaba de nada, que se había ido a negro hasta la mañana siguiente que despertó desorientada, casi desnuda, con un suéter estilo polerón que no era de ella, sin reconocer dónde estaba, que al mirar al lado estaba acostado Manuel Monsalve desnudo, haciéndole cariño en el brazo. ¿Aló, Ricardo? Sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, tú hablas con Víctor Rivera, yo soy periodista de reportajes de Canal 13. Mira, la verdad es que no estoy interesado en dar ninguna declaración. Me imagino que igual si, digamos, todos los antecedentes fueron entregados a la investigación, justicia y, bueno, también a la Contraloría. Así que eso no solamente, el resto va a ser materia de juicio, me imagino. La declaración del cientista político y la primera persona en contener a la víctima de Monsalve agregó también sentidos mensajes de WhatsApp de la denunciante, un relato que refleja el trauma de lo que estaba viviendo. No fue el tiempo ni la interacción, no había una construcción de algo, ni siquiera sutil que le diera certeza de que podía estar conmigo y terminó en esta pesadilla que está haciendo que me duela respirar. Es una situación difícil, probablemente de las más dolorosas que he pasado. Estoy a la espera de que se termine un día y pasar el otro intentando que la nebulosa de mi cabeza baje poco a poco. Previo a Navidad, la víctima del ex subsecretario pidió el alta voluntaria tras haberse internado por una crisis física y emocional. Por recomendación de su equipo jurídico, desde inicios de mes dejó Santiago y está viviendo con su familia en el sur del país.